Conversamos esta noche con la diputada de Demócratas, autora de esta moción, Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Álvaro, muchas gracias por la invitación. En su análisis, ¿qué pasó en la Cámara con la multa? ¿Qué pasó con el proyecto? Bueno, yo creo que nos gustaría estar discutiendo otras cosas, ya en materia de seguridad, carcelaria, inmigración, pero en vista de que el gobierno no cumplió con una reforma constitucional, hasta el momento no hay ni un proyecto del gobierno. Y nuestro proyecto lo que hacía era dar una alternativa para que ciudadanos tuvieran multa. Aquí no está en juego los migrantes, ya la votación migrante. Aquí es solo para los chilenos y nacionalizados. Y el gobierno se había comprometido a este acuerdo y la oposición también. Y creo que la ministra de Sexpress no tuvo el piso político, probablemente se señala que no alcanzó a generar esa bajada, pero creo que es lamentable porque la gente no puede tener incertezas previos a un proceso que ya partió y que estamos a menos de 3 meses. Yo creo que aquí también hay algo de cálculo político, por cierto, eso lo sabemos, y eso es lamentable porque debilita no solo la democracia, sino también la falta a la confianza entre distintos sectores que buscan ponerse de acuerdo para habilitar algo que ya está y es parte de nuestra Constitución. Vamos por parte. ¿Por qué usted dice que la ministra Sexpress no tuvo el piso político? Porque ella conversó con el presidente de la Cámara y con esta diputada que lleva el proyecto. Lo conversamos hace un buen tiempo y nos pidió tiempo como para esta semana después de la distrital. Se firmó un acuerdo en el Senado con distintos sectores, ¿cierto?, para sacar una reforma que el gobierno quiso anteponer antes que se terminara la tramitación de este proyecto. Y la oposición estuvo de acuerdo en la Cámara y en el Senado. Y aún así el gobierno no cumplió facilitando a través del trabajo que se hace con el oficialismo, que estuvieran los votos de ese oficialismo, y dimos un espectáculo bochornoso donde no entregamos certezas, donde enviamos un proyecto sin una multa, y era el objetivo de este proyecto, multa solo para los chilenos y extranjeros. Y usted escuchó, la sala estuvo llena de discursos en otra línea, que en el fondo vienen a ensuciar la discusión de este proyecto, que no tiene nada que ver con los migrantes. Sí. ¿Por qué hay cálculo político, dice usted, diputada? Porque bueno, el gobierno, como ha querido instalar lo que es, cierto, los derechos cívicos de los extranjeros, porque sabe que puede llegar a votar con la reforma que se hizo el 2022, que no hizo ninguna objeción el gobierno en ese minuto, ni los diputados oficialistas del voto en extranjero se dieron cuenta, una vez que se cerró el padrón, que pudieran votar hasta 700.000 personas que son extranjeros. Por eso es, en el fondo, y también temen que ese voto no sea susceptible de apoyo al gobierno. Eso es el fondo de esta discusión. Y no lo transparenta, no había ministros en el Congreso, en la Cámara de Diputados cuando se discutió este proyecto, no existió voluntad del gobierno a entrar a la Comisión de Gobierno donde se discutía este proyecto, o sea, siempre ausente y después con un acuerdo tardío y que además no cumplieron. ¿Qué rol tuvo el ministro del Interior en todo este resultado, diputada? El ministro del Interior estuvo ausente cuando sale el proyecto del Senado, porque es necesario señalar que nuestro proyecto es del año 2019, ¿ya? Y como también yo soy autora de la reforma constitucional que se aprobó en el Congreso el 22 y empezó a implementarse por el 2023, el ministro Lizalde del año 2022 había señalado cuando era senador que ellos iban a trabajar la ley orgánica y nosotros sacábamos la reforma constitucional. Eso nunca lo cumplió siendo parlamentario y cuando fue ministro tampoco, pero no dudó en poner objeciones cuando el Senado hace unos pocos meses envía el proyecto y cambió la figura, ¿cierto?, de ciudadanos a electores para establecer la multa. Y el ministro señaló que no iban a estar los votos del oficialismo para que los extranjeros tuvieran multa. Y es por eso que nosotros de manera
también más amplia, transversal, ofrecimos el proyecto que estaba en la Cámara y la propia ministra Vallejos hace pocos días señaló que ellos veían con buenos ojos este proyecto, que era alternativo y que no se cerraban a apoyarlo, y hasta ayer en la mañana había voluntad del gobierno y así se estaba construyendo ese acuerdo, y por eso se firmó a mediodía en el Senado. Sí. O sea, por eso no se logra entender el cálculo, lo que pasó a puertas y después de una votación. ¿Es el gran responsable de este resultado el ministro del Interior? Yo creo que siempre él ha estado monitoreando y viendo estas materias. Lo hizo con el año pasado también siguiendo Express, cuando vimos una ley orgánica que fue transitoria. En ese minuto era el momento de dejarlo permanente, pero el gobierno decidió en ese minuto trabajar un proyecto que era transitorio, porque no quería justamente dar esta discusión, porque estaba con calculadores ya en mano. Y obviamente aquí se notó totalmente la falta de voluntad de contar con un voto obligatorio, de ejecutar ese voto obligatorio, y esto también es una falta a un mandato constitucional. Eso es lo grave, se rompen las confianzas porque había un acuerdo de oposición y oficialismo y tampoco se cumplió, y el ministro ausente, la ministra quedó sin piso después de todas las conversaciones que llevó entre Cámara y Cámara. ¿Está de acuerdo con estas represalias que se han ido tomando, por ejemplo, hoy día en el Senado, esto de retirarse, de no poner en tabla los proyectos del gobierno? ¿Está de acuerdo con esa estrategia? Mire, la oposición ha sido la más ferviente defensora de los proyectos de seguridad, de reactivación económica, en materia migratoria, y claramente cuando la oposición tiene un rol de un contrapeso a un gobierno que no cumple su palabra, yo no lo justifico, por cierto que siempre ha estado nuestra voluntad para los grandes acuerdos, en materia de pensiones, en todo, pero creo que también hay límites, ¿ya? Nosotros inclusive en la Cámara no afectaba en nada esta sesión a las urgencias, citamos una sesión muy breve, extraordinaria, entonces para no paralizar todos los proyectos que se tienen que ver. Y esa ha sido nuestra voluntad. Ahora, como lo digo, el gobierno, el oficialismo también tienen que entender que para que se den los acuerdos tiene que haber un mínimo clima de confianza. Y esa confianza la rompió el propio gobierno y sus ministros. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, trabajando en el Senado con voluntad, con urgencias, para dar certeza. Si esto es bochornoso, tener un voto obligatorio, no tener multas, es como hacer el ridículo en nuestra legislación y la implementación de eso. Entonces yo creo que esto daña también no solo la democracia, el fortalecimiento de ella, la participación, y por lo tanto el llamado acá es que el gobierno se ordene en el Senado, que dé el respaldo a no solo a nuestro proyecto. Nosotros no nos negamos a que el gobierno presente su reforma constitucional, pero hasta el momento no lo ha presentado. Entonces estamos hablando sobre ideas, sobre obstáculos, sobre triquiñuelas, sobre caretas distintas que finalmente uno no logra entender y la gente se queda con lo peor de la clase política, en circunstancias que nuestro proyecto viene del 2019, pero el gobierno a última hora, improvisando y con calculador en mano, porque yo de verdad creo que el oficialismo le conviene que vote un 30% por sobre un 70%, ¿ya? Y efectivamente es como también meter la mano a la urna de alguna manera, porque creo que instalar una discusión que no tiene que ver con los migrantes hoy día es también es un poco mañoso, y eso es lo que el gobierno ha estado instalando en estos últimos días. Bien, diputada Johanna Pérez, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche.